no le permite congregarse, pero parece ser que gracias a Dios va a estar descansando cuando menos el domingo. Amén. Y este domingo que pasó ya fue uno de los que disfrutó y aquí nos acompañó Amén. en el convivio y en el culto. Hebreos capítulo 3, mis hermanos, vamos a tratar de ver lo más que nos sea posible el versículo 11, estamos pendientes ahí. Hebreos 3, 11, dice la palabra de Dios. Amén. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén, mis hermanos. Tomen su asiento, un versículo muy corto, pero que encierra una declaración fulminante, una sentencia de parte de Dios que conllevó en el tiempo antiguo un castigo único, ejemplar, que no se ha repetido en la historia de la humanidad y que no se va a repetir. Como hemos estado nosotros haciendo énfasis, mis hermanos, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, que hoy, si el Señor nos concede así, vamos a concluirlo. El autor de Hebreos tomó este contexto del Salmo 95 y lo plasmó exactamente en este nivel de su epístola. Porque el Señor nunca descansa en su propósito de hacernos bien. Nunca descansa en su propósito de estorbarnos cuando nuestros pasos se quieren desviar del santo camino que Él nos ha marcado. Y de muchas maneras, a todas horas, en muchos lugares, el Señor siempre está ahí. Y pues es algo que nosotros le hemos pedido en oración, creo, al menos de mi parte, que intervenga siempre en mi vida. Que nunca deje de hacerlo. Que nunca me dé por caso perdido. Y aquí el autor de Hebreos concluye el contexto que tomó del Salmo 95 diciendo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De una manera así, como para entrar en este versículo, podemos decir que esta fue la consecuencia final que ocasionaron los israelitas que se rebelaron en el desierto contra Moisés y contra Dios, y que provocaron el disgusto del Señor. Esto fue finalmente lo que se les dejó venir allá en el desierto hace algunos milenios. Y todavía esta palabra está resonando aquí para que nosotros veamos que el Señor sí toma en serio nuestra santificación. Que el Señor, cuando nosotros o cualquier ser humano decide inteligentemente entregarle su vida, el Señor sí que toma en serio nuestra formación para ciudadanos del cielo. Y Él nos cuida hasta las últimas consecuencias, con tal de que no nos vayamos a ir a la condenación. ¿Sí? Pone todos
los medios que Él considera hacer uso para evitar nuestra perdición. Si definitivamente, hermanos, porque cabe decir lo siguiente, ¿ya? Esta expresión es, como lo hemos dicho, para que nuestra mente lo comprenda, lo asimile. Llega el momento en que a Dios se le agota la paciencia. Y este mensaje se desprende de este versículo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como diciendo, basta ya. Cuando la palabra de Dios nos revela que no son muchas las porciones bíblicas en donde nos dice que Dios jura, lo que quiere decir es lo siguiente: que lo que Dios ha dicho es algo firme, tajante, definitivo y que no va a cambiar por nada del mundo ya. Así se va a quedar. Cuando, como en este caso, juré en mi ira, quiere decir que detrás de ese juramento de Dios está toda su grandeza, todos sus atributos perfectos, respaldando ese veredicto. Y nadie lo va a cambiar. Nadie que diga, yo voy a ayunar, yo me voy a humillar hasta el polvo. Ya no. Va a haber ruegos, lágrimas, súplicas, ayunos, rogativas que valgan, porque Dios ya juró. Sí. Una palabra que ya quedó definida. Una situación que no cambió. Y aquí adelantito, precisamente en el capítulo 6, tenemos otro ejemplo. Y creo que estos son los únicos, al menos de una manera expresa, donde encontramos la palabra jurar en sus diversas conjugaciones o maneras de expresarse. Capítulo 6, aquí mismo de Hebreos, versículo 16 en adelante. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sí. Primeramente, el autor de Hebreos toma el nivel humano para dejar ver lo serio, lo contundente que es un juramento. ¿Ya? Y dice que nosotros los humanos, aunque los que ya somos creyentes sinceros, ya no juramos, porque el Señor Jesucristo dijo que no debemos jurar. Cuando nosotros queramos afirmar algo o negar algo con fuerza para que nos lo crea la gente o para que nos lo crea la persona a quien le estamos hablando, no ocupamos jurar. Dijo el Señor, nada más digan sí, sí o no, no,
y punto. Porque ya lo que es más de esto, dice, de mal procede. Entonces, regularmente, y yo me acuerdo, hermanos, de alguna manera, voy a la historia de mi vida. Cuando yo juraba, yo regularmente juraba por mi madre. ¿Ah? Te juro por mi madre. Ignorando yo que el Señor prohibía el juramento. Pero aquí sí dice que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Yo juraba por mi madre. Nunca recuerdo haber jurado por mi padre, nada más por mi madre. Pero Dios no puede jurar por otro, porque no hay nadie que sea más alto que Él. Entonces, por eso, acá en Hebreos 11, juré en mi ira, como diciendo, por mí mismo he jurado. ¿Ah? Y Dios no ocupa jurar para que lo que Él dice o lo que Él hace sea cierto o quede firme. Basta y sobra con que Él lo diga, y nosotros no requerimos de que Él jure. Basta y sobra con que Él diga y ya. Para nosotros es más que suficiente. Pero el autor de Hebreos dice que Dios lo hizo para que los herederos de la promesa, los creyentes sinceros, dice, sepan que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y en base a esa afirmación de Dios con juramento, todos los creyentes podemos vivir la palabra que salió de la boca de Dios. Podemos nosotros compartirla con otros con una confianza ilimitada. Porque sabemos que el Señor no se va a echar para atrás. Dice, por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Dice el versículo 18, por dos cosas inmutables. Pues una de ellas, que Dios lo dijo. ¿Ah? Que lo que le prometió a Abraham, esa descendencia espiritual, Él la va a llevar a cabo. Esa es una. Y la otra cosa es que esa declaración la respaldó con juramento. Esas son las dos cosas que dice Hebreos aquí. Entonces, en otras palabras, la salvación que Dios promete es segura. El diablo, una y mil veces, trata de meter la mentira diciendo, cierto es, hombre, eso es nada más para que consolarlos, para que se como decíamos cuando estábamos chicos, para que nos luremos. No, es segura. Hay un cielo henchido de bendiciones de Dios que nos está esperando, hermanos. Aleluya. Es una promesa que el Señor tiene, y que al menos yo voy a luchar. Todos los días Satanás me dice, ya déjate de eso, hombre. Como decía la hermana Elvia, mi carne. A mí también me decía que me quedara en la casa, ya que me acostara a dormir porque tengo que madrugar. Pero mi alma y mi espíritu dijeron, no. Hay un manjar. Hay una delicia que nos está esperando, gloria a Dios. Y queremos nosotros cenárnosla. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Volvamos al capítulo 3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tanto el autor de Hebreos, hermanos, como el salmista,
indudablemente que cuando plasman por inspiración divina estas palabras, están pensando por revelación de Dios en aquel acontecimiento que ocurrió en el desierto. Hubo muchos de rebelión, de incredulidad. Hubo muchos de quejas, pero hubo uno muy especial. Y ese es el que están apuntando aquí el autor de Hebreos y el salmista. Vamos a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículos 22 en adelante. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Esta es una expresión que ya debe estarnos refrescando la mente, porque hay hasta en Hebreos también. Verso 23: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Nos brincamos al versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Hasta ahí, mis hermanos, hasta el versículo 32. Miren, yo pienso que de alguna manera conocemos el antecedente que motivó, que ocasionó esta reacción de Dios. El Señor le dijo a Moisés: manda 12 espías para que vayan a reconocer la tierra de Canaán. ¿Sí? Y Moisés escoge a uno de cada tribu. Y dentro de ellos pues está Caleb, que está mencionándose aquí por su nombre, y está Josué. Van y reconocen la tierra. Y ellos se cercioran de que es una tierra fértil. Y como prueba traen frutos de la tierra. ¿Qué es una tierra? Antojable. Y que es una tierra apta para el cultivo, para vivir ahí. Pero vieron, hermanos, ellos también de que la fuerza militar de aquellas naciones y también una raza de gigantes que iba a ser imposible tomar posesión de esa tierra. Se atribuyeron ahí
ofendieron a Dios. ¿Por qué? Porque, como diciendo, a Dios lo hacemos a un lado y nosotros vamos a hacer las cosas por nuestra propia capacidad. Pero vemos que nuestra capacidad no es bastante contra la fuerza que tienen esas naciones y contra esos gigantes que vimos. 10 de ellos vieron la misión desde esta perspectiva negativa, desde esta perspectiva incrédula. Y cuando regresan, le dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ciertamente la tierra es una tierra, hay la expresión, que fluye leche y miel. Una expresión que quiere decir que es deseable. Y pues está preciosa, pero hay un problema. Las naciones que la habitan, los pueblos que la habitan, son más fuertes que nosotros. Aparte, hay gigantes ahí. Y ante esos gigantes, nosotros parecemos chapulines. Aquí dice la palabra langostas. Así nos comparamos con ellos. Y cuando estos 10 mensajeros mencionan este resultado, todo el pueblo de Israel en general, prácticamente, levantan la voz y dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Y andaban ahí comunicándose entre ellos. ¿Qué les parece? Vamos designando otro jefe. Vamos designando un capitán que nos regrese a Egipto. Y ante esta murmuración, dice la palabra de Dios que Josué y Caleb rasgan su ropa, sus vestidos. En el tiempo antiguo, esta era una señal que indicaba ira muchas veces. En otras veces indicaba aflicción, dolor, sufrimiento. Pero en esta ocasión quería decir una ira basada en un celo por la palabra de Dios. Josué y Caleb rompieron sus vestiduras y les dijeron, no es cierto lo que están diciendo ustedes. La tierra donde fuimos es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra buena, dice. Y si Dios nos ha prometido que nos la va a dar, Él nos la va a dar. Si Él se agrada de nosotros, vámonos de una vez, dijeron. Vamos y los vamos a comer como pan. Ellos no tienen ninguna protección. Y nosotros sí, dice, Jehová está con nosotros. Y estas palabras de fe, hermanos, que enaltecen la grandeza de Dios, que honran al Señor, lejos de haber contagiado a la multitud, dice que querían apedrear a Josué y a Caleb. Y si no hubiera sido por la intervención sobrenatural de Dios, dice que su presencia descendió la nube en el tabernáculo. Y todo el pueblo de Israel sabía que Dios estaba ahí. Y cuando desciende en la nube, le dice a Moisés, voy a leer el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, estamos en Números 14, mis hermanos. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahí está, de parte de Dios, lanzando un fuerte reproche, pero también estas dos preguntas
encierran una afirmación de parte de Dios. Aquí prácticamente Dios está diciendo, esta generación nunca me va a creer. El que conoce los corazones vio que ellos se encerraron en una dureza tal de corazón, digna de Satanás, que dijo el Señor, no me van a creer. Y es por eso, mis hermanos, Moisés ante esta reacción de Dios, enseguida le dice en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moisés se tira delante del Señor y le dice, Señor, lo van a oír los egipcios, porque allá de en medio de ellos tú los sacaste con tu brazo poderoso. Y los egipcios le van a mandar razón a estas gentes, a estas naciones, y les van a decir, por cuanto Jehová no los pudo meter, los mató como un solo hombre en el desierto. Fue la solución más fácil que encontró. Como diciéndole a Moisés, y tu nombre va a ser difamado, Señor. Mejor, vuélvete del ardor de tu ira. Acuérdate lo que le dijiste a tu siervo Abraham, Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Y el Señor, entonces, y Moisés le pide al Señor que perdone al pueblo. Ya lo había hecho una y muchas veces antes Moisés. Había intercedido por todo el pueblo de Israel. No lo haga, Señor. No lo haga, Señor. Perdona, Señor. Y el Señor lo había escuchado. Pero aquí es donde, vamos a decirlo con mucha reverencia y temor de Dios, se le agotó la paciencia al Señor. Y es este acontecimiento, el primer contexto que leímos cuando vinimos aquí a número 14, lo que el autor de Hebreos y lo que el salmista en el Salmo 95 toman para reducirlo en aquel versículo 11 que leímos en Hebreos 3. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sí. El Señor, no vemos aquí que Él haya jurado, pero aquí está un juramento implícito. Cuando el Señor dice en el versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo, esa expresión en el hebreo es un juramento implícito ahí. Dice el Señor, y mi gloria llena toda la tierra, y suelta la sentencia. Todos aquellos que han visto mis señales y que tienen de 20 años para arriba y que han renegado, que han murmurado, que se me han revelado ya 10 veces, esos no van a entrar en la tierra de Canaán. Esos no van a entrar en la tierra prometida. Y el autor de Hebreos y el salmista dijeron que el Señor, lo que estuvo diciendo ahí, no entrarán en mi reposo. Y esa fue la sentencia de Dios. Aguantó hasta 10 nada más el Señor. El que nos ordena que debemos perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7, aquí nada más les toleró hasta 10 a los israelitas en el desierto que lo desafiaron. ¿Por qué? Es precisamente por lo que leímos en el versículo 11, por lo que está implícito ahí. El Señor, que conoce la condición del ser humano, que conoce su postura,
Ahí dije yo, acuérdense que dije, mis hermanos, este fue un acontecimiento especial. Fue un proceder, vamos a decirlo, especial, único de parte de Dios. Porque ya no quiso. Prácticamente dijo el Señor: basta, Moisés. Ya no voy a escucharte. Pero aquí hay algo, mis hermanos, en medio de esta candente sentencia capital que el Señor pronunció contra aquella generación incrédula. Aquí hubo algo maravilloso, si queremos decirlo de esta manera, porque salta la pregunta: bueno, esos israelitas que quedaron postrados en el desierto y que no entraron a la tierra de Canaán, ¿fueron salvos o se fueron a la condenación? Yo me inclino a afirmar que se salvaron y que el castigo fue que no llegaron a la tierra prometida. Pero, porque aquí, en el versículo 20, miren cómo dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Porque en el versículo 19 Moisés le pide: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Perdona ahora la iniquidad, perdona ahora el pecado, le está diciendo. Y el Señor le contesta: yo lo he perdonado así como tú me lo estás diciendo. En otras palabras, quedan libres de estorbo para que sus almas se vayan a la salvación. Pero eso no me impide que les aplique una disciplina única, un castigo único. Que anden un determinado número de años errantes en este candente desierto, hasta que uno por uno, no nos dicen aquí cuántos miles fueron, pero fueron miles, uno por uno van a ir muriendo. Cuando muera el último de ellos, entonces sí, vamos a tomar posesión. Y los que van a entrar son los pequeñitos que andan ahorita ahí con ellos, dice. Ellos van a disfrutar esa tierra, le dice el Señor, que ustedes despreciaron. Y esto, mis hermanos, es lo que el autor de Hebreos y lo que el salmista reducen en aquella expresión: no entrarán en mi reposo. Un acontecimiento literal de no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque una vez que hubieran entrado a la tierra prometida, ya iban a establecer sus casas, iban a tener sus siembras, sus parcelas, sus heredades, iban a reposar literal, terrenalmente. Porque lo que les aconteció al pueblo de Israel en lo literal, le está aconteciendo a la iglesia en lo espiritual. Acordémonos. Entonces, mis hermanos, volvamos al capítulo 3 de Hebreos, ya para finalizar esto. Acuérdense que yo les dije, y no se me olvidó, gracias a Dios, mis hermanos, que cuando una congregación es muy reducida en miembros, en números, ese no debe ser motivo de desánimo. Cuando menos esa circunstancia no debe desalentar de ninguna manera. ¿Por qué? Miren, porque Moisés, por la palabra de Dios sabemos que fue un hombre de fe, fue un hombre humilde, fue un hombre obediente. Ya Hebreo lo dijo acá en el versículo 5 de este mismo capítulo 3 de Hebreos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios da testimonio que Moisés fue un hombre que nunca cuestionó la palabra del Señor.
nunca la puso en tela de duda. Siempre mostró una acción obediente, sumisa, de credibilidad a la palabra de Dios. Y fue un ejemplo, fue un testimonio vivo, viviente, todos los días que el pueblo de Israel tenía ahí entre ellos. Desde que salieron de Egipto. Y de Moisés. Hermanos, y todo parece indicar, al menos lo que ya vimos allá en Números 14, que fueron dos los que imitaron esa vida de fe de Moisés: Josué y Caleb. Indudablemente que hubo otros más, pero muy pocos. Hombres de fe que quedaron anónimos, pienso yo, que el Señor no permitió que quedaran escritos. Tal vez María, tal vez Aarón, tal vez los hijos de Aarón, etcétera, algunos levitas, no sé. Pero se menciona nada más, y el Señor lo dice muy enfáticamente allá, le dijo a Moisés en el Números 14: pero mi siervo Caleb y Josué, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, ellos sí van a poseer la tierra que pisaron, la tierra que vieron, dice. Porque ellos sí escucharon mi voz. Pero aparte no basta eso. Hemos estado diciendo desde el principio: si oyeres hoy su voz, ¿no? Lo definitivo, lo que va a definir nuestra buena o nuestra mala relación con el Señor, va a ser cómo reaccionamos cuando escuchamos la voz de Dios. La gran mayoría de aquella generación reaccionó con incredulidad, con rebeldía, con murmuración, con queja, con amenazas. Pero solamente dos reaccionaron con fe y con espíritu de obediencia, aparte de Moisés. Miren que el buen testimonio no fácil se quiere seguir, no fácil se quiere imitar. Y aquí tenemos un ejemplo más que claro. Por eso, mis hermanos, les dije yo cuando iniciamos la predicación cuando inicié esta predicación, que nunca debe ser causa de desaliento cuando en una congregación somos pocos. No sé qué palabras nos dirigiría Noé si Dios le concediera estar aquí. Si me hubieran visto cuando yo estaba construyendo el arca, nada más con mi esposa, con mis hijos y con mis nueras ahí. Pasaban cientos, pasaban miles, desfilaron muchos ahí. Algunos como que sí se emocionaban y como que les quería dar por unirse ahí a construir el arca también, para ayudar y para también meterse al arca, pero no, nada más como que fue una oleadita, fue nada más una emocioncita, pero se fueron otra vez al mundo. Entonces yo pienso que Noé nos dijera: hermanos, no se me desalienten porque son pocos. En mi tiempo fuimos más pocos todavía, ¿no? Y nos fuimos en el arca, gloria a Dios. Ahora, ya para concluir esta predicación, mis hermanos, creo que podemos cerrar las Biblias ya. Aquel pueblo tuvo, aquel caudillo, aquel que los dirigió, un Moisés, hombre de fe, hombre de valor, hombre de obediencia. Ahora nosotros tenemos un Moisés infinitamente más contundente a nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo lo que es necesario para que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces, si
aquel Josué y aquel Caleb lograron vencer toda incredulidad. Se contagiaron tal vez de Moisés. Yo pienso que influyó bastante la vida, el testimonio de Moisés en ellos. Y lo lograron. Ahora nosotros no tenemos aquel Moisés, pero tenemos a uno que es infinitamente más grande y más efectivo y más poderoso para introducirnos a la tierra prometida, mis hermanos. Amén. Bien, aquí concluimos el contexto que iniciamos hace algunas predicaciones. Amén. Del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 3 de Hebreos. Si el Señor nos concede, vamos a continuar con los versículos que siguen, mis hermanos, porque sigue hablando el autor de Hebreos sobre prácticamente el día de reposo. ¿Va? Hay esperanza, hay un reposo para el pueblo de Dios, y es el que nosotros vamos a luchar por alcanzarlo. No nos conformamos. Estamos contentos, pero no estamos conformes con este reposo parcial que tenemos de parte de Dios. Queremos el total. Aquel en donde ya no va a haber límite de ese reposo. Vamos orando, mis hermanos. Que el Señor nos ayude.